Vamos a convocar a hacer uso de la palabra al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Jorge Gandini. Buenos días a todos. Es un gusto compartir esta jornada con maestros, con sus dirigentes sindicales, con las autoridades de ANEP, del gobierno, y agradezco en tanto la invitación que se nos hace a dar una opinión sobre el presupuesto educativo. Supongo que se me invita más como viejo integrante de la Comisión de Presupuestos que como presidente de la Cámara, por lo tanto no voy a hacer ningún discurso protocolar, sino a tratar de dar mi visión en la coyuntura, que creo que de eso se trata. Por eso estamos aquí en los albores de la próxima rendición de cuentas. Primero, poner el presupuesto en su contexto. Estamos en una rendición de cuentas que tiene la particularidad que ustedes conocen, que es la última en la que se pueden crear cargos, aumentar salarios, etc. Pero estamos en un periodo presupuestal que el gobierno diseñó por primera vez en 2 etapas. Hizo un presupuesto quinquenal para 2 años, aquello como el arroyo seco y esas cosas extrañas. Nuevamente el presupuesto prevé los incrementos y los recursos año a año, del principio al final, y luego las rendiciones de cuentas rinden cuentas y corrigen en tanto las variables macroeconómicas que van sucediendo. Esta vez el gobierno dijo, nos encontramos con una situación económica mucho más grave de la que pensábamos, como si el gobierno hubiera sido de otro partido, y entonces diseñó un presupuesto para la coyuntura para el año 2015 y 2016. Y dijo, ese presupuesto no se toca. Y en el 2017 evaluamos y en la rendición de cuentas hacemos un presupuesto hacia el final. Ese fue el diseño. Pero en mayo del 2016, a 5 meses de estar vigente el presupuesto nacional, el gobierno tuvo que corregir los números y planteó un ajuste fiscal, porque los números con los que había proyectado el quinquenio se desmoronaron, tanto los ingresos como los egresos, y el déficit fiscal aumentó y el endeudamiento también. Y por lo tanto, el presupuesto del 2016 o la rendición de cuentas del 2016, que no se iba a tocar, contiene incremento y contiene ajustes presupuestales y fiscales, impositivos. Pero se suponía que en el 2017 íbamos a tener un presupuesto por el resto de los años. Sin embargo, el ajuste del 2017 fue por el 2017 y tuvo ajustes nuevamente. Hubo que incorporar un aumento a la tasa consular, no vamos a discutirlo, pero incorporó eso e incorporó otras pequeñas modificaciones que recaudaban poco, pero recaudaban juegos de azar, carreras de caballo, qué sé yo, Netflix y otras plataformas que no tenían impuesto, Uber, etcétera, para recaudar lo necesario para disminuir el déficit fiscal al plan que se había propuesto el gobierno, que tenía un componente de reducción de déficit fiscal que estaba en el 3,5, en el 3,6, y el plan es llevarlo al final del periodo al 2,5 o un poco menos. Ese es el contexto. En ese punto estamos. El contexto también indica que hubo un compromiso del gobierno desde el origen de llevar el presupuesto de la educación desde donde estaba, primero un 4,5. El presupuesto estaba en el 3,2 y pasó efectivamente al 4,5 y arrancó este periodo con el 4,6. Un presupuesto en el área educativa ampliada, ¿verdad? Un área educativa que incorpora otros componentes que no son necesariamente ANEP y universidad. También está el plan Ceibal, también está la educación policial, la educación militar, la que da el MEC, etcétera. Y obviamente se incorpora la UTEC, que tiene un pequeño presupuesto, pero también ingresa. Y pasó del 3,2 al 4,6. Pero incorporó en este último presupuesto una norma programática que no es obligatoria, pero contuvo la demanda social y gremial de un compromiso de tratar de llegar al 6% del Producto Bruto. Eso debió haber sido gradual, pero no lo fue, porque hoy estamos en el 4,8. Es decir que aumentó 2 décimas en estos años,
Recordar que un punto de Producto Bruto hoy son unos 600 millones de dólares, o sea que aumentó en el torno de los 100 y pocos millones de dólares, lo cual no es poco, pero eso es lo que aumentó. Quiere decir que el presupuesto educativo pasó de un 3,2 a un 4,8, un 50% exactamente en porcentaje, pero mucho más en recursos porque estamos hablando de un Producto Bruto mucho más chico en el 2004 del que es hoy. El Producto Bruto creció, o sea que en términos de volumen económico y en términos reales, más que duplica el monto que la sociedad dedica a la educación en este país. Y hablo de la educación pública. Si le agregamos lo que aporta el Estado como renuncia fiscal al sector privado, más lo que aporta la gente que paga la educación privada, estamos ahí, tenemos que sumarle ahí más o menos un 2.3, un 2.2 del producto. Y un 2.2 del producto son, como decíamos, como 1.300 millones de dólares más. O sea que el Uruguay destina un volumen económico por una vía o por otra a la educación significativo. En este mismo contexto hay que ubicar el desempeño de la economía. Hace varios años que tenemos un déficit fiscal que supera el 3%, varios años. Lo que quiere decir es que cada año al presupuesto nacional le faltan 2.000 millones de dólares. Gastamos 2.000 millones de dólares más de lo que ingresa. Y ahí tenemos un componente muy rígido, los salarios, las transferencias a la seguridad social, los intereses de deuda externa, que son muy voluminosos, además de las amortizaciones obligatorias, la deuda que contraemos para pagar deuda, como hacemos habitualmente, que va agrandando la deuda, es decir, hay una brecha ya poco saludable en la relación o en el ratio Producto Bruto Deuda Neta, que va acortando los márgenes de movilidad. Debemos mucho dinero y tenemos un déficit fiscal que no es saludable, supera el 3%. Se ha querido bajar, pero los resultados a final de cada ejercicio, a pesar de los ajustes para lograr nuevos ingresos, no lo logran bajar. Cuando llegamos entonces a mirar el presupuesto educativo, lo que vemos es que tenemos que cumplir con un compromiso largo y grande en el último año, con poco margen. Ahí surge otro elemento que a nuestro juicio hay que poner sobre la mesa, que lo planteaba Elvia recién. Ella decía, ¿inversión para qué? Yo digo, presupuesto educativo para qué. Porque tenemos que trabajar sobre el presupuesto por resultados, no por programas exclusivamente. Es más para la educación porque la educación pide más para obtener determinados resultados. Por lo tanto, tenemos que evaluar los resultados. Y ahí hay una insatisfacción general sobre los resultados de la educación pública. Lo tenemos nosotros en nuestra visión, pero lo tiene también la gente. Las encuestas dicen claramente que nunca ha bajado de ser el primero o segundo, en algún caso variando con la seguridad, con el empleo en el tercer lugar. Hay una visión no positiva del resultado educativo, que llega a más, pero que no obtiene los resultados buscados, por lo menos queridos por la sociedad, que destina muchos recursos. Yo creo que ese no es un debate ajeno al presupuestal. El presupuesto tiene que discutir a quién le da dinero de la gente y le tiene que pedir resultados por ese dinero que entregó. Sea la educación, sea la seguridad, sea la vivienda, sea el que sea. Vienen las autoridades y piden recursos para obtener determinados resultados. Y lo que hay que evaluar es si los resultados se consiguieron, no si la gastaron toda, no si hay mucho ladrillo. Llegamos a la paradoja, en la última rendición de cuentas, que estaban y estuvieron y están los recursos a través del Fondo de Infraestructura Educativa para hacer las edificaciones escolares iniciales requeridas y necesarias, pero no se votaron los presupuestos para ponerle maestros adentro. Cuando está el terminal le ponemos plantas, porque no hay plata para el funcionamiento. Eso es una muy mala señal. Y eso pasó en la última rendición de cuentas, se discutió y se admitió que es así. Porque los fondos para construir están a partir de la gestión privada que se hace
con el Fondo de Infraestructura Educativa que lo construye la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es una persona de derecho público no estatal y que no tiene los regímenes que tienen las organizaciones públicas, porque es más rápida, se dice, etcétera, y nosotros compartimos, y por lo tanto ahí está la plata. Ahora, no aparecieron los recursos para contratar los docentes, los funcionarios que pudieran abrir esos establecimientos. Así que adentro tendrán plantas, que alguien tendrá que regar, pero no hay alumnos. O cambia el plan de ejecución de la obra pública, cuyos recursos están. Lo que hay que poner entonces es, al lado de la plata, la evaluación de los resultados. Y nosotros no estamos satisfechos con esos resultados. Hay mucho más plata, el doble de plata, pero no necesariamente menos deserción escolar, más calidad educativa, menos ausentismo docente, etcétera, etcétera, etcétera. Las 100 variables que alguien puede poner, y particularmente en el Instituto de Evaluación Educativa, que tiene escasísimos recursos, debería evaluar. En ese contexto, lo que le falta al presupuesto nacional para llegar al 6% del Producto Bruto Interno son 760 millones de dólares. El Producto Bruto Interno, si decimos que crece un 3%, va a estar fijado para el año próximo en un volumen que, cuando proyectamos ese 1.2 que le está faltando, del 4.8 al 6, nos da 760 millones de dólares que hay que poner para llegar al 6. ¿Qué es 760 millones de dólares? Bueno, es el 90% de lo que gasta el Ministerio del Interior en todo su presupuesto, para ponerlo en términos reales, ¿no? Comparado con algo, porque si no, andamos en una danza de millones de dólares y nos perdemos. Eso es el 93% exactamente del presupuesto de todo el Ministerio del Interior. Son 8 ministerios de ganadería, para ponerlo algo al lado de algo. Es casi una UPM por año. Andamos buscando por ahí 1.000 millones de dólares para hacer una vía y una terminal portuaria y alguna cosa más para que venga UPM, que obviamente lo hacemos a través de mecanismos para que alguien invierta, porque no lo pone el Estado, es mucho dinero, pero acá hay que ponerlo en términos de gasto corriente, no es una vez, es cada año. ¿Qué es eso? Es 1.2 más de déficit al casi 3% que tenemos, o algo más del 3%. Habría que llevar el déficit fiscal, si proyectamos el actual, si no se rebajara, al 4,5. Es imposible. También se pueden ajustar los números al revés. Se pueden crear nuevos ingresos. 760 millones de dólares de impuestos. Recuerdo que el último ajuste fue de 100 y poco con los últimos impuestos, en el que, a mi juicio, se rascó la lata buscando de dónde poder reunir más recursos. También les digo, somos claros, nosotros no votamos más impuestos. Ese fue el compromiso del gobierno y nosotros no votamos más impuestos. Los últimos impuestos los votó solamente el Frente Amplio. Es decir, o ponemos impuestos o agrandamos el déficit, lo que implica también agrandar la deuda, porque el déficit se paga con deuda, o crece la economía. Es una variable, no la vemos. No están las propias proyecciones del gobierno que el Producto Bruto crezca más allá de los números que tenemos hoy. También se puede reasignar. Esta es la cuestión más saludable y sana. No gastar en algún lado y pasar a otro. Es un monto muy importante porque, como decía hoy al principio, la mayoría de los gastos de los 17.000 y pico de millones de dólares que sale en nuestro presupuesto nacional y que pasa por el Parlamento al menos, porque por el Parlamento no pasan las empresas públicas ni algunos otros componentes, pero al menos del que pasa por aquí, la mayoría de ese gasto es un gasto rígido, intocable. Tenemos que trabajar sobre la base del gasto de funcionamiento, de los gastos de inversión. No podemos tocar otras variables que son rígidas, ¿cómo se le dice ahora? Bueno, no me acuerdo, endógenas. Ese es el contexto y la realidad que nosotros tenemos. No hubo un acercamiento gradual año a año en el presupuesto educativo para irse arrimando
a ese 6% que no es obligatorio, sino que es una meta, es un compromiso programático, pero que está consagrado por el gobierno y que podría haberse ido incrementando para por lo menos tener un paso corto en el tirón final. Hay que hacer un paso muy largo. Ese es el contexto en el que nosotros sabemos que vamos a tener que trabajar. No le vamos a restar importancia a la evaluación de lo que es una rendición de cuentas. Rendir cuentas no es ajustar el presupuesto. Rendir cuentas es rendir cuentas. Primero hay que rendir cuentas. Hay que mostrar cómo se gastó el dinero y qué resultados se obtuvo. Y ese es un ejercicio bien interesante que el Parlamento debe destinar tiempo para hacer. Porque ahí aparece una cantidad de cosas muy buenas y otras que siguen estando en el debe. En ese debe puede haber problema de gestión. Y esos el Parlamento los debe observar. También puede haber problemas de estrategia. Y eso se debe analizar. También puede haber definiciones de cómo lograr un objetivo que evaluadas no han dado resultado y por lo tanto deberían corregirse, porque todas esas son caminos que cuestan dinero, mucho dinero. Acabo de poner en términos relativos a otros el volumen de dinero que se requeriría para llegar a un 6%. Para terminar, si estamos de acuerdo en el hacia dónde vamos, en el destino del gasto educativo, el 6% del Producto Bruto de un país, el 20% del presupuesto nacional, en el último esfuerzo llegamos al 18%, el 20%, que es otra manera de medirlo del presupuesto nacional, es un piso de un país que quiere desarrollarse, es verdad. Es de ahí para arriba. No es mucha plata. Ahora, si no se gasta bien, es una enormidad de dinero. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Gandini, presidente de la Cámara de Diputados, de Representantes. Queremos darle también la bienvenida a este espacio de reflexión que nos convoca a la jornada de hoy, a Rafael Giraldo, representante de SEADOP de la República Argentina, y con el mismo sentido que culminaba la intervención la secretaria general de la FUNTEP, simplemente desde la mesa ponemos énfasis en algunos conceptos planteados por el diputado en referencia a que este es el último año para proyectar nuevos cargos, hacía referencia a las nuevas inversiones u otros gastos. Planteaba el diputado Gandini, tenemos que trabajar el presupuesto por resultados, en el sentido de que hay una clara referencia en su intervención a una insatisfacción general de la ciudadanía, y tener presente que la rendición de cuentas es mostrar cómo se gastó el dinero y qué resultados se obtuvo. Entre los tantos conceptos planteados por el diputado Gandini, entonces, dejamos planteados estos